Gracias, Joseph. Y precisamente hoy, este Día Mundial del Medio Ambiente, es necesario hablar acerca de los impactos ambientales que se están produciendo en todo el mundo a consecuencia del hombre. Esto tiene que ver con el cambio climático que todos estamos experimentando. Y para hablarnos acerca de este tema y todos los estragos que estamos sintiendo como población, como mundo, estamos conversando esta mañana con el doctor José Antonio Milán. Él es, doctor en Ciencias Ambientales de la UCC. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, este es un tema que nos incluye a todos, es un tema de actualidad y es un tema en el que todos estamos a tiempo para actuar. Y quisiéramos conocer los cambios o los impactos ambientales que se están produciendo a raíz del cambio climático. Pero antes, pues quisiéramos conocer qué es el cambio climático, ¿no? Gracias. Le agradezco mucho a ustedes la invitación a que podamos hablar un poco y explicar de este fenómeno que nos afecta a nosotros y además es un problema global, un problema de la humanidad. Normalmente se define el cambio climático como el cambio de las condiciones del tiempo en periodo de tiempos a largo plazo. O sea que para hablar de cambio climático debemos observar un cambio significativo, ya sea en la precipitación, las lluvias o la temperatura en periodos no menores de 10 a 15 años. Entonces, por ejemplo, muy sencillo, Managua como departamento tiene un régimen de precipitación promedio al año de lluvias entre 800 y 1000 milímetros y temperaturas promedio de 26 a 27 grados. Si esos parámetros varían en un plazo de tiempo constante de 10 años, entonces ya estamos en presencia de un cambio significativo del clima de Managua como consecuencia del cambio climático, que de hecho en el caso de Nicaragua como país, en los últimos 30 años hemos incrementado 1 grado centígrado y ese grado centígrado es un cambio importante. Y esto lo estamos viendo ahorita, o sea, lo hemos venido sintiendo durante algún tiempo, pero precisamente ahorita cuando estamos iniciando el invierno también las autoridades han informado que se ha rebasado la norma histórica en cuanto a las lluvias. Esto tiene que ver efectivamente con el cambio climático. Correcto, así es, porque el cambio climático no solo abarca el desplazamiento a una condición más seca y más caliente, sino que también estamos convencidos que el cambio climático está exacerbando ese fenómeno que acabas de explicar, que es la variabilidad climática. Se le dice variabilidad climática al cambio del comportamiento del clima en periodos de tiempo estacionales, cortos, de un año a otro. Entonces, estamos sujetos a un régimen, como ustedes decían al principio del programa, que es muy difícil predecir el comportamiento del clima, porque está variando de un año a otro de formas a veces impredecibles. De momento estamos en una condición de niña que nos deposita mayor cantidad de agua que la que históricamente hemos recibido, y de momento pasamos a un niño, a una condición seca que nos genera sequía y daños. Entonces eso está causando efectos significativos desde el punto de vista negativo al país. Claro. Nuestra economía depende básicamente de nuestros productores, que dependen muchas veces de técnicas de cultivo manuales, artesanales, dependen del cultivo en secano. Entonces están muy sujetas al fenómeno de la sequía, a los fenómenos de las inundaciones. Eso que están viendo ustedes es el caso, por ejemplo, el año pasado, las inundaciones en Estero Real y la carretera que va al Guasaule. Imagínense los daños económicos que eso nos ocasiona desde el punto de vista de nuestras exportaciones, desde el punto de vista de recibir nuestras infraestructuras que sufren anualmente. Y a eso tenemos que sumar que este fenómeno que nos lo están generando los países altamente industrializados, porque desgraciadamente nosotros nada más que en esto percibimos el efecto. Claro. La causa nos las arrojan los países altamente industrializados con sus gases, efectos invernaderos, tóxicos, para la producción de energía, para la producción de industrial, y entonces estos efectos vienen de forma negativa a unirse a la vulnerabilidad que ya tenemos por condiciones de pobreza acumuladas. Entonces genera impactos también negativos cuando vienen los periodos secos, durante las sequías. Nosotros sufrimos déficit hídrico, sobre todo, por ejemplo, en la zona del Pacífico de Nicaragua,
en la región central, en el territorio de Somoto, toda esa región es muy vulnerable los suelos a la sequía. Entonces cuando vienen esos periodos, desgraciadamente las cosechas se ven mermadas, hay escasez de agua. Entonces, eso se une a una vulnerabilidad que ya traemos de condiciones de pobreza inducida por años, donde un modelo económico no ha sido capaz de inducir la variable del cambio climático como parte de ese modelo económico. Por eso se habla que el cambio climático ha puesto en evidencia el fracaso más grande de la economía de mercado, porque ha sido una economía que no ha sido capaz de internalizar estos fenómenos en el desarrollo económico de los países. Y lo que ha hecho en países como nosotros, que nos encontramos en la llamada vía del desarrollo, es internalizarnos costos adicionales a los costos del desarrollo. Y también otro de los grandes problemas es que esto no es a largo plazo. O sea, se hablaba hace algunos años que tal vez estos efectos se podrían ver dentro de un periodo bastante largo, pero no, los resultados son otros. Estamos viendo que cada vez los efectos son más sentidos en diferentes partes del país. Usted mencionaba algunos puntos en el caso de Nicaragua, pero también estamos en esto, es lo que estamos viviendo, es lo que la gente está sintiendo a nivel mundial. ¿Y qué hacer, doctor? ¿Qué nosotros estamos haciendo como país? Porque como mencionábamos, esto es una tarea que nos debe involucrar a todos, tanto autoridades como población en general. Muy importante la pregunta que hace, porque normalmente para combatir el cambio climático se hablan de dos opciones: mitigar, que significa reducir los gases de efecto invernadero, y adaptarse. Nicaragua, mitigar no tiene nada que mitigar, porque lo que Nicaragua emite en términos de gases de efectos invernaderos es, le voy a decir, el segundo país de emisiones más bajas de América Latina. Por tanto, si Nicaragua mañana no emitiera o no informara un inventario, no pasaría nada en el inventario global, porque estamos hablando del 0,03% de las emisiones mundiales. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero está concentrada en los 20 países más ricos del planeta y algunas economías emergentes. Ellos son los que tienen la obligación de reducir y mitigar esas emisiones. Nosotros el camino que nos queda es adaptarnos, y adaptarnos significa reducir vulnerabilidad, no solamente cargar con la pobreza heredada y con los problemas heredados del modelo económico que ya traemos lastrado, sino también significa poder desarrollar acciones en ese sentido. Creo que se está trabajando en la medida de las posibilidades y de los recursos disponibles. Por ejemplo, me consta que el Ministerio de Ambiente está fomentando una serie de proyectos en la región alta de Jinotega y Matagalpa para mejoramiento de suelos y cultivo de agua. También sé que están trabajando por iniciar un gran proyecto en la parte esta de Estero Real, que vimos las inundaciones, para regular las inundaciones y captar agua, que va a ser un proyecto muy beneficioso. Está a punto de comenzar un proyecto también de donación del Fondo Mundial de Adaptación al Cambio Climático para ejecutar pozos de agua en zonas secas. Ese también va a ser un proyecto muy importante. También desde el gobierno se publicó, por ejemplo, la estrategia ambiental y de cambio climático, que ha ido desarrollando acciones y ha ido dando paso. También hay algunas otras iniciativas, como por ejemplo, sabemos de un proyecto de la Unión Europea que se hace desde el CIDEA en la UCA, donde se trabaja en 3 países en el Golfo de Fonseca: Nicaragua, Honduras, El Salvador. También conocemos de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen sus proyectos, algunos proyectos aislados, pero sí hay que reconocer algo, que este no es un problema solo del gobierno. Este es un problema que nos atañe a todos como sociedad. Este es un problema que debe involucrar a universidades. Ustedes decían algo muy importante: la educación. Tenemos que ver cómo vamos a llevar esto a todos los niveles de educación para empezar a crear conciencia ciudadana sobre este problema. Tenemos que seguir trabajando desde otras organizaciones, gremios, por ejemplo en el sector privado, en las empresas privadas. Hay mucho que trabajar en este tema,
Y hay muchas organizaciones en las que hay que trabajar todavía. Y también rescato de eso, usted decía la educación, también retomamos que es un tema muy importante, además de las acciones que el doctor nos mencionaba que está haciendo el gobierno de Nicaragua, también se suma a esto, ¿no? Las campañas educativas, las campañas también que tienen que ver con la conciencia ambiental. Y hemos visto que hay mayor involucramiento y mayor preocupación por los jóvenes y que ellos son, bueno, los que nosotros, también involucrarme, nosotros también estamos encaminados en estas tareas que todos debemos de realizar. No solamente toca a un sector en específico, no solamente toca a una autoridad como tal, sino que todos podemos contribuir de alguna manera. Así doctor. Yo creo que es una misión en la que tenemos que seguir uniendo esfuerzos y voluntades, y todos tenemos algo importante que ayudar y aportar, porque es un problema que nos concierne a todos y nos afecta a todos. Nos afecta a todos, por supuesto, y bueno, adaptarnos, pero también a tener esta cultura de cuidado y también amar a nuestra naturaleza para que podamos heredarle a las futuras generaciones buenos recursos naturales, y ojalá pues esto vaya en mejoría. Nosotros estaremos conversando con el doctor en otras ocasiones. Entiendo también que vamos a tenerlo todos los martes para que abordemos temas tan importantes como estos que tienen que ver con el medio ambiente. Doctor, gracias nuevamente por habernos acompañado.